vamos a repasar un modelo de comentario que se podría hacer sobre el vídeo del niño predicador Nazaret Castillo Rey. Lo primero que vamos a hacer es escuchar el vídeo, que es un vídeo de unos 3 minutos, en los cuales este niño predicador, Nazaret Castillo Rey, este niño predicador peruano, desarrolla una serie de ideas que enfrentan de un modo radical el modelo evolucionista. Vamos a escuchar. Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios, engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sabelotodo, inventores de falacias, se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La gallina y el gallo producen pollitos y los peces pedacitos y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy de la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Dios creó a Abraham a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre en el polvo de la tierra, le dio un cuerpo, un espíritu y soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente en la tierra. Encontramos pues un desarrollo muy eficaz de una predicación fundamentalista, puesto que lo que hay detrás es una lectura literal del mensaje bíblico con el que termina además este niño predicador. Termina citando un pasaje del libro del Génesis. Entonces, ¿cómo podríamos enfocar un comentario que intentase ser un comentario no religiocéntrico, es decir, no intentando obviar los puntos de vista que más nos resulten chocantes, teniendo en cuenta nuestra formación, teniendo en cuenta nuestros puntos de vista como universitarios, que nos llevan a entender que un discurso de estas características, contrario a la evolución, contrario al modelo evolucionista, es radicalmente, se enfrenta radicalmente con lo que nos han enseñado desde la antropología, desde la prehistoria, desde en general la geología, etcétera, la biología. Se enfrenta, por tanto, a nuestros puntos de vista, a nuestra cosmovisión, que es la cosmovisión que plantea
la ciencia, el conocimiento científico. Entonces, ¿cómo podríamos encarar un comentario? Pues como en todos los casos, teniendo en cuenta, por tanto, que vamos a analizar esta predicación como un texto documental al que hay que enfrentarse para entender el contexto. Lo primero sería conveniente hacer una introducción al comentario, una introducción en que muy probablemente podríamos empezar con unas ideas generales de lo que es el fundamentalismo y de la posición literalista que caracteriza al fundamentalismo. El fundamentalismo como una aproximación que se basa en mantener a toda costa lo que serían los fundamentos, y dentro de esos fundamentos, uno de los fundamentos principales es que el ser humano está creado a imagen de Dios, y por tanto la teoría de la evolución, lo que en este discurso se plantea, no soy pariente del mono, está directamente enfrentando al libro de Darwin, The Descent of Man, o sea, al libro de Darwin, en el cual está planteando la relación entre el ser humano y otras especies, y por tanto rompiendo esa especificidad humana que sería la que desde una lectura fundamentalista evidenciaría la diferencia. El ser humano está hecho a imagen de Dios, los animales no. Los animales van por otro camino. Incluidos los primates estarían al margen de ese milagro, podríamos decir, que es el que el ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza. Bueno, luego otro punto que se podría desarrollar es unas cuantas ideas sobre qué es el pentecostalismo. Y ahí podríamos hablar de la experiencia de Pentecostés, de esa presentización que los grupos pentecostales, puesto que aquí estamos ante una predicación de un niño pastor pentecostal, los pentecostales que estiman que los carismas del Espíritu Santo, lo mismo que ocurrió en la experiencia de Pentecostal, la experiencia de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles 2, el Espíritu Santo baja, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo baja sobre las personas y tienen unos dones especiales, unos carismas especiales, y uno de ellos es hablar. En Hechos de los Apóstoles 2 es hablar en lenguas, pero aquí pues es expresarse, y en este caso sería expresarse más allá de lo que es común en alguien de su edad o de su formación. Ese sería el planteamiento. Por tanto, la efectividad de un discurso de este tipo, vehiculado por medio de un niño en el contexto del pentecostalismo, es decir, que en el pentecostalismo que analiza, que ve, que imagina la experiencia religiosa como una experiencia vehiculada por la acción del Espíritu Santo, que se manifiesta por medio de carismas, por medio de dones, y por tanto el don de la predicación sería uno de ellos, pues expresa muy claramente una apertura hacia un tipo de experiencia como esta. Entonces, bueno, pues ahí podríamos conectar fundamentalismo por una parte, que es el fondo que hay detrás del discurso, y pentecostalismo, que tendría que ver con la forma y la aceptación de la forma del discurso. Por tanto, eso sería una introducción de enfoque hacia esos dos conceptos. Luego podríamos pasar al cuerpo del comentario. El cuerpo del comentario tendría dos partes. Una parte que analizaría el contexto y otra parte que analizaría el discurso como narración. La parte 1,
el contexto y sus dos caminos de análisis. El primer camino sería acercarnos a la performance y el segundo al contenido. La performance es muy importante y en el pentecostalismo, como se han dado dos pinceladas antes en la introducción, es especialmente importante porque detrás de la performance está el imaginario análisis de lo que está ocurriendo como una acción carismática, una acción de los carismas presentes otorgados por el Espíritu Santo, en este caso a esta persona. Entonces, la performance que tiene pues estos dos focos que podemos nosotros ver claramente en este vídeo tan corto: el predicador y el público. El predicador, el niño, su gestualidad, analizar su gestualidad, su lenguaje corporal, su puesta en escena, teniendo desde luego en cuenta el imaginario pentecostal de la manifestación de los carismas del Espíritu Santo en modos extraordinarios. Y un modo extraordinario es escuchar y ver a una fuerza de predicación tan notable en un niño tan pequeño. Entonces eso, verlo, lo extraordinario de la acción, de la performance en torno al predicador. Y luego analizar también al público, sus características, su número, que son muchos, es una enorme cantidad de gente que está muy en conexión con la fuerza de las experiencias pentecostales. Cuanta más gente hay, más fuerte es la experiencia. Lo mismo que ocurre en un partido de fútbol. Cuanto más gente hay, más fuerte es la experiencia que hay detrás del fútbol. 30.000 espectadores tienen una enorme fuerza. 30.000 espectadores o 30.000 miembros del público, como ocurre en algunas de estas mega churches, mega iglesias pentecostales, pues hacen que la fuerza colectiva sea potentísima. Entonces, bueno, pues tener en cuenta, el número es importante y en este caso es una sala muy grande, con mucha gente, las reacciones y esa idea que hay detrás. Cuanto más grande sea la sala, cuanto más gente haya en esa vivencia, más potente es la experiencia desencadenada. Esto es un asunto de performance, sencillamente, de psicología colectiva. Luego podríamos pasar al contenido del discurso, presentarlo en general. ¿Para quién se construye el discurso? El ámbito de empleo, el valor ideológico en el contexto del cristianismo literalista fundamentalista, que es lo que hay detrás de ese contenido. El contexto de este texto es quién, para quién es. Está pensado para una forma de cristianismo evangélico fundamentalista y está en esa línea las palabras y cómo se van engarzando. Parece puramente espontáneo, pero hay detrás todo un proyecto, que es justamente lo que se puede analizar en el propio cuerpo del comentario, que sería la parte 2 de este comentario que hemos visto, que podemos dividir en el cuerpo del comentario en esas dos partes. La primera parte centrada en el contexto, la segunda parte centrada en el discurso, centrada en el texto, en el discurso como narración, analizando frase a frase, porque cada una de las frases tiene un valor de fuerza que evidencia que hay detrás toda una enorme reflexividad, a pesar de que pueda parecer que es algo tremendamente espontáneo, una fuertísima reflexividad. Cuando plantea, primeras palabras, algunos teólogos y científicos modernos, es justamente hacia donde van dirigidas las flechas de la crítica fundamentalista. Los dos colectivos a los que se enfrentan los fundamentalistas. Los teólogos liberales, los teólogos de la teología liberal en general, hasta lo veremos luego que hay detrás también una fuerte crítica a la
teología de la muerte de Dios, en fin, a todo lo que podría ser la teología liberal. Y por otra parte a los científicos como aquellos que ponen en duda el modelo. Evidentemente, lo hemos estado viendo, la ciencia es la cosmovisión moderna. Frente a estas cosmovisiones, o esta cosmovisión específica que estamos viendo aquí, que es una cosmovisión bíblica, con unas narraciones completamente diferentes. Bueno, ¿quiénes son los que con el dedo se indica que son, digamos, que los enemigos a batir? Teólogos y científicos modernos. Ese es el enemigo a batir. Están jugando, por tanto, muy hábilmente con ese choque entre el nosotros y el ellos. El ellos. ¿Qué han hecho esos ellos? Han tratado, siguiente grupo de palabras vehiculando ideas, han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas. Directamente flecha contra los teólogos liberales. Crítica a la teología liberal que no se figura a Dios como un Dios personal y por tanto que no estima que el afecto sea personalizado y personalizable. Frente al Dios personal que salva, que tenemos en estas formas, ¿no? El Dios personal salva a quienes siguen uno a uno y el diálogo personal con Dios es la clave. Se aleja de esa idea de cierta teología liberal que hace de Dios algo lejano, alejado, una especie de Deus absconditus que está más allá de la esfera de la participación directa en la vida cotidiana del ser humano, que justamente es lo que está planteando, que es lo contrario. El Dios pentecostal es un Dios de calor, es un Dios de afecto personal, es un Dios de simpatía hacia sus criaturas. Siguiente, dentro de esas palabras predicadas, dice, especialmente del hombre que es la perfecta creación de Dios. Por tanto, la crítica a las opciones científicas que no evidencian la supremacía del ser humano frente al resto de los animales y demás seres vivos. Por tanto, crítica aquí en esta frase que hemos visto, crítica a los modelos tanto teológicos como científicos no creacionistas que plantean pues lo que los textos fundamentalistas decían que era uno de los primeros errores de quienes descendían los modernos, esos que descendían escaleras desde el creer al ateísmo. Una de las primeras escaleras que se descendía era la de la idea de que el ser humano no está creado a imagen de Dios. Entonces esa sería esa crítica. Siguiente paso. ¿Qué es lo que hacen estos teólogos y científicos modernos? Pues ahonda en su alterización, el plantear que son ellos frente a nosotros. Nosotros por una parte y ellos. ¿Y ellos qué hacen? Engañan, diciendo que Dios no existe. Diciendo que Dios no existe y se lo está aplicando a los teólogos y a los científicos. Por tanto, detrás hay una fuerte crítica a lo que se ha llamado la teología de la muerte de Dios, junto con una fuerte crítica a los seguidores de los modelos ateos. Por tanto, está colocando en el mismo saco a creyentes, pero creyentes cristianos de una forma, digamos que liberal de entender el cristianismo, y directamente ateos. Y lanza esa primera frase tan lapidaria. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Está mezclando dos elementos: el modelo evolucionista biológico y las teologías de corte nihilista o las que plantean un Dios impersonal. La nada, la muerte de Dios, las teologías de la nada, las teologías de la aniquilación,
esa unión que pudiera parecer que está haciéndola de un modo totalmente espontáneo, pero detrás vean la fuerza argumental que hay. Por una parte evolución, por otra parte nada, unos con otros. Entonces hay una crítica directa a los modelos religiosos. Por una parte cristianos, liberales, y quizá por otra parte, detrás de esas críticas al Dios impersonal pudiera estar intentando tocar una de las religiones que en estos ámbitos más, entre comillas, modernos, tiene un peso muy fuerte en el mundo actual, que es el budismo. La nada la han asociado en muchos casos a una crítica contra el budismo. Hay una implícita crítica a los modelos religiosos de tipo budista y a las propuestas de religiones alternativas sin Dios personal. Es posible que haya también detrás eso. No solo la crítica a las formas liberales relacionadas con la muerte de Dios, sino también quizá por esa insistencia en la nada, que desde siempre fue una crítica muy sistemática que se hizo a la idea de nirvana desde el siglo XIX, desde que los primeros investigadores, muchos de ellos creyentes cristianos, analizaban el budismo, analizaban el nirvana como un nihilismo y planteaban que el budismo era nihilista y era una especie de culto a la nada. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta que detrás probablemente hay esa argumentación que va más allá solo de la crítica al cristianismo liberal y la crítica a los modelos ateos, que evidentemente son vistos como modelos nihilistas. Si no hay Dios, no hay nada después de la muerte, que sería la clave en el ateísmo, eso es una especie de creencia de la nada, no hay nada que importe, sería un poco también lo que puede haber detrás. Y entonces, bueno, pues el juego en el cual sigue hablando y sigue incluyendo información, y en este caso ahonda en la crítica y ahonda en lo que antes evidenciaba al decir que son gente que engaña. Siguiente bloque de información. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sabelotodo, inventores de falacias, y ahí cuando hay un aplauso generalizado, porque la propia palabra, que suena rara en la boca de un niño, porque es una palabra culta, pero por otra parte es una palabra muy común en la crítica literalista y en la crítica fundamentalista a las otras posiciones de la ciencia. Son falacias de la ciencia, son caminos equivocados de la ciencia. Entonces dice, bueno, pues unos cuantos hombrecitos mentirosos, sábelo todo, está haciendo una crítica sistemática al conocimiento y muy particularmente al conocimiento que se expone en los niveles universitarios por parte de biólogos, por parte de las ciencias de la naturaleza que trabajan sobre este asunto, geología, etcétera, sobre la historia de la Tierra, la historia del universo. Sábelo todo, inventores de falacias, se lo han dicho a esa gente y ellos se han creído que son del mono. Esta frase ha rebajado un poco el nivel del discurso a un nivel más, podríamos decir, un poco infantil, ¿no? Y es esa crítica a los seguidores de la cosmovisión científica en lo que atañe al surgimiento, al surgir del ser humano, la antropogonía, al liderazgo en el pensamiento de los científicos. Lo que está planteando es que los científicos, esos hombrecitos mentirosos, sábelo-todo, inventores de falacias, actúan de mala fe, mienten para descarriar a los creyentes. Se sobreentiende, por tanto, y hay detrás ese juego que al principio planteábamos de ellos y nosotros, pero ahí hay el juego se abre a una nueva evidencia, que el nosotros es el bien y el ellos es el mal, porque actúan de mala fe, actúan para descarriar, mienten. Ese sería
el planteamiento. Entonces, bueno, luego la siguiente frase. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, una construcción un poco extraña, parece una traducción de otro idioma, ¿no? Que el mono y la mona producen monitos hasta hoy, la gallina y el gallo producen pollitos y los peces pececitos. ¿Y qué está planteando aquí? La inmutabilidad de la creación. En especies, tal y como fueron creadas por Dios, así se manifiestan hasta el presente. La creación ha producido, y sigue por tanto la narración bíblica al 100%, literalmente, ha producido una serie de especies que están marcadas desde el principio de la creación y sin cambios. Por tanto, esa biología evolucionista está radicalmente vista como una mentira otra vez más. La inmutabilidad de la creación en especies que puso Dios. Y por tanto está implícita también la cronología literalista. Detrás de esta frase podríamos pensar en la cronología literalista. Y vuelve otra vez en el siguiente bloque de las siguientes palabras, en una frase muy fuerte y muy corta. Y que la nada no es nada, a la crítica del nihilismo. Y luego entra en otro esquema de discurso. Otra vez un esquema de discurso infantil. O más infantil aún, ¿no? A mí no me trajo la cigüeña. Pero es un infantilismo que plantea un conocimiento especial. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy de la evolución. Yo no soy pariente del mono. Mezcla el imaginario popular católico de la cigüeña con la evolución y lo sitúa en el mismo nivel, como engaños y patrañas, que hasta un niño como él es capaz de desentrañar. Por tanto, aquí ya no solo está metiéndose con el cristianismo liberal, no solo está metiéndose con los profesores ateos, con los científicos ateos, sino que está desentrañando mentiras. Y dentro de esas mentiras, las mentiras que le cuentan a los niños sobre la cigüeña, que son muy características del imaginario popular católico. Está haciendo una crítica también al catolicismo popular y en general a los engaños del catolicismo, que son muy característica esta crítica de los puntos de vista fundamentalistas desde el surgimiento de la palabra y desde la serie aquella de los fundamentals de los años 20, en que uno de las críticas fuertes se enfrentaba al papismo, al catolicismo romano, como un falso cristianismo, ¿no? Hay detrás de eso. ¿Por qué? Pues porque está cargado de engaños y aquí, pues en el nivel de discurso que tiene este niño predicador, lo ejemplifica en el caso de la cigüeña. Siguiente paso. A mí, ya cerrando, ¿no?, el discurso. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. O sea, nada de cigüeñas, nada de engaños, nada de engaños. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre y entonces conecta a él con el primer humano de la narración bíblica. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Esto es lo que cierra todo el discurso y evidencia, por tanto, la idea fundante de esta predicación. ¿Cómo va a ser el mono? Si Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre, y esto ya es Génesis 2, 5, 7, creacionismo bíblico, literalismo bíblico al 100%, fundamentado en directa cita bíblica. Dios creó al hombre en el polvo de la tierra, le dio un cuerpo y un espíritu y soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente en la tierra. Este sería el final de esta parte, que tiene que ver con el propio texto. Y ya nos queda pues solo terminar con una conclusión. La conclusión es que es un discurso muy bien estructurado.
sigue las propuestas y los modelos fundamentalistas que enlazan perfectamente con los discursos de la serie de Fundamentals. Es decir, está jugando con puntos clave desarrollados en esos folletos de pensamiento fundamentalista de los años 20 estadounidenses. Por tanto, desde el punto de vista del discurso, de las palabras, son palabras perfectamente asociables a una corriente, que es la corriente fundamentalista. Luego también habría que incidir un poco en el juego de la espontaneidad. La espontaneidad es clave en la experiencia pentecostal. Pero, y hay espontaneidad, o por lo menos la performance parece una performance espontánea, pero hay un juego, ahí hay una implicación de dos elementos, espontaneidad por una parte y preparación por otra. Desde luego es un texto que tiene una fuerte preparación, está bien estructurado, bien planteado, parece espontáneo, pero ¿en qué se basa esa espontaneidad? Pues hay que tener en cuenta los campamentos para futuros niños pastores que se hacen en Estados Unidos, lo mismo que otros los llevan a un camp rock a aprender a tocar la guitarra eléctrica, otros los pueden llevar al campo a ver animales y los campamentos de verano, pues hay toda una serie de campamentos para niños futuros pastores, para niños, donde se evidencia claramente las capacidades de cada uno de los que están allí, y se hace un ranking de quienes tienen unas mayores capacidades para predicar y quienes no tienen esas capacidades. Es decir, hay un aprendizaje, como puede ser el aprendizaje entre los actores o puede ser el aprendizaje entre los músicos, etcétera. También es muy importante el peso de las familias. Lo mismo que para el genio que fue Mozart fue clave su familia, para este niño predicador es clave su ámbito familiar, sus padres son pastores y desde el principio hay una capacidad fuerte de evidenciar ese carácter excepcional de un niño que sea capaz de hablar de esta manera. Estas capacidades tempranas son potenciadas evidentemente en el propio núcleo de la familia y se pueden desarrollar con buenos maestros, con buenos contextos de exposición. Es decir, aquí este juego entre la espontaneidad y la preparación sería muy interesante ver cuántas veces este niño ha desarrollado ese discurso, ha preparado ese discurso, hasta qué punto hay una fuertísima preparación detrás, ¿no? Pero también hay que situarlo en el valor de la acción religiosa carismática. La acción religiosa carismática, característica de los grupos pentecostales, de las iglesias pentecostales, es que permite dar voz y dar papel a personas que no la tendrían en otros contextos religiosos. Es decir, hay primero un liderazgo difuso en el que cabe la posibilidad de que cualquiera juegue a encontrarse en una posición, aunque sea durante ciertos momentos, una posición de liderazgo. De liderazgo, por ejemplo, a la hora de curar, de liderazgo a la hora de exponer, a la hora de hablar en lenguas, de hablar. Cualquiera hablaba en lenguas en la experiencia de Hechos de los Apóstoles 2. Todo el mundo hablaba en lenguas. Todo el mundo que estaba imbuido del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos encontramos con un liderazgo, que es un liderazgo distinto a los liderazgos burocráticos de otras formas, de otras religiones y de otras formas de cristianismo. Por ejemplo, el liderazgo católico es un liderazgo principalmente burocrático, que requiere
una formación muy profunda, con muchos años de dedicación, también exige un celibato, en fin, exige toda una serie de prerequisitos, que en este caso el liderazgo carismático no los exige. Los carismas son... El carisma en sí es lo que ya evidencia la posición de elección por parte, en este caso, lo vehiculan imaginariamente por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que cabe la posibilidad de que un niño esté en esa posición de liderazgo, que tome el foro que estamos viendo lleno de gente, ese foro lo tome el micrófono y haga un discurso de estas características. Y no lo encontramos solo en los contextos de este tipo, carismáticos, pentecostales, etcétera. Encontramos niños en propuestas religiosas en las que aparecen como líderes. En muchas y en algunas que pudieran parecer hasta burocráticas, pero encontramos niños en posición de liderazgo. Por ejemplo, los tulkus tibetanos tienen esa posición de liderazgo desde niños. Y la evidencia de que quizá por ser niños, la fuerza de lo extraordinario, la fuerza del carisma, es más notable y más chocante. Y eso es lo que probablemente hace que nos resulte tan espectacular lo que estamos viendo. Esta performance nos parece espectacular completamente. ¿Por qué? Pues porque choca con lo que nosotros entendemos. Primero, lo que nosotros entendemos por un predicador. Entre comillas, el contexto español es un contexto de católicos sociológicos, que estamos, digamos que acostumbrados a una ritualización de la palabra muy pautada. Y en este caso, pues y que evidentemente un niño no tiene voz en ese tipo de performance. En cambio aquí lo vemos de este modo. Entonces nos resulta extraordinariamente quizá chocante, en mayor medida probablemente que en otros contextos en los cuales el reconocer las capacidades de ciertos niños, que sencillamente los podríamos relacionar con dones, si quieren llamarlo así, capacidades extraordinarias y fácilmente potenciadas. Estaríamos ante personajes que podríamos decir que son pues como los genios musicales o los genios matemáticos, pues encontraríamos genios predicadores en este ámbito. O como ocurre en el Islam, niños muy pequeños que son capaces de memorizar grandes partes del Corán o hasta la totalidad del Corán cuando son excepcionales, capaces de memorizar pues la sura de la vaca, por ejemplo, la sura 2 del Corán, la más larga, son capaces de memorizarla muy pequeños, y eso evidencia unas capacidades que son reconocidas muy claramente. Un niño que tenga esa capacidad en un contexto que no sea de este tipo, pues no la desarrollará sencillamente y no tendrá un valor social como el que aquí nos podemos encontrar. Y bueno, quizá podría terminarse ya como conclusión final, dado que el contexto es un contexto que habla en nuestra lengua y que es un público pues que tenemos esa cercanía enorme, que es la cercanía de un idioma común, pues desarrollarla como idea final quizá la fuerza que está teniendo el impacto de los argumentarios fundamentalistas cristianos de raíz estadounidense en Latinoamérica, que muestran el auge del cristianismo evangélico y el retroceso del cristianismo católico en muchas partes de Latinoamérica. ¿Y por qué? Pues son múltiples los factores, pero uno de ellos quizás sea por la propia fuerza de este tipo de performances. Tienen una fuerza enorme,
mueven emociones, mueven modelos imaginarios de entender las cosas y por tanto pues son extremadamente fuertes.